diputadas. Señora secretaria, dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Una carta de la diputada señora Marcela Hernando, mediante la cual solicita que la comisión reciba en audiencia a los representantes de la Villa Oasis de la ciudad de Calama para que expongan sobre la problemática que les aqueja y que se arrastra hace años, afectando a más de 60 casas que han sufrido considerables daños en su estructura derivados del hundimiento del terreno en que se encuentran emplazados. Solicita además invitar en esta sesión a la ONEMI, al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Bienes Nacionales, con el objeto de estudiar la posibilidad de iniciar una mesa técnica de trabajo que entregue soluciones concretas. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales por el cual informa gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles correspondiente al cuarto trimestre del año 2020. Oficio del subsecretario de las Fuerzas Armadas, mediante el cual remite informes sobre los gastos asociados al arriendo de terrenos y otros bienes inmuebles que sirven de dependencia para las actividades propias del Ministerio, sus servicios y programas. El mismo oficio informa el subsecretario de Agricultura. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual remite informe correspondiente a las ventas y transferencias a título gratuito de inmuebles fiscales. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa los bienes registrados a nombre de la Fundación SEMAR Chile desde su creación a la fecha, los que serán restituidos, que han sido restituidos al Estado. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa los estados de avance en el mejoramiento y mantención de condominios sociales y su entorno. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual remite informes de acuerdo con lo establecido en las glosas presupuestarias. Oficio del Ministerio de Vivienda, mediante el cual remite informes sobre cronograma de los llamados a postulación de los distintos subsidios habitacionales que otorga el Estado e informes de cantidad de trabajadores contratados a honorario y el avance de los proyectos del subtítulo. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual remite informes sobre catastro de terrenos adquiridos con recursos destinados a compras de terrenos, proceso de licitaciones para contratación de obras, utilización de recursos de IVA, concesiones Transantiago, utilización de recursos de proyectos realizados y objetivos logrados y la caracterización de beneficiarios al subsidio al arriendo. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra a los colegas parlamentarios si alguien quiere hacer alguna opinión respecto a la misma. Sobre la cuenta, no hay al parecer palabras solicitadas, por lo tanto, señora secretaria, voy a dejar a continuación puntos varios para que sea, si alguien quiere incorporar algo en esta materia. Sobre la cuenta, me gustaría señalar de que efectivamente la diputada Hernando nos ha solicitado la audiencia que está allí expresada en un oficio. Yo me he comprometido con ella que lo íbamos a analizar hoy día. Lamentablemente, el día 17, o sea, no lamentablemente, el día 17 vamos a recibir al ministro Ward en relación a los temas que hoy día vamos a ver para la Cámara Chilena de la Construcción. Por lo tanto, yo sugiero que sea la primera media hora de la sesión siguiente a la del 17, toda vez que en la del 17 tenemos que seguir la discusión en particular del proyecto que hoy día tenemos en la segunda parte de la tabla. No sé si habría acuerdo para que pudiésemos realizar recibir esa audiencia la semana siguiente, que sería, señora secretaria, el 25, ¿no? ¿No es distrital? No tengo el calendario de la... ¿Cuándo? ¿No? Ya. No, presidente. La primera semana de abril, la distrital, Ya. me informa la diputada Luco. Ya, entonces no habría problema en que sea el 25. ¿Habría acuerdo en que pudiese ser el 25 recibir por la primera media hora de la sesión, el caso que nos ha planteado la diputada que afecta a 60 familias allá en la región que ella representa? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo entonces. Por lo tanto, a continuación dejo abierta la palabra en puntos varios. No sé si algún diputado tiene algún tema de su distrito o algún tema en relación a esta materia. Puntos varios. No hay palabras solicitadas en puntos varios. Por lo tanto, a continuación nos vamos a abocar entonces a recibir a los integrantes, ¿no es cierto?, de la Cámara Chilena de la Construcción,
quienes nosotros los hemos invitado a ser parte de esta conversación. Quisiera, a modo solo de introducción, señalar de que antes de asumir la responsabilidad que me corresponde hoy día al presidir esta comisión, yo manifesté el hecho de expresar mi preocupación como diputado porque considero de que este es un tema país el que está ocurriendo hoy día con la pandemia, del alza de precios de los materiales, que va a encarecer a todas luces los proyectos sociales del DS-49 en todo Chile, y que eso pudiese provocarnos algunas dificultades, sobre todo en aquellos proyectos que fueron aprobados con presupuestos que ya venían con antelación a la pandemia misma y a la falta de stock. Se generó una sana discusión en la sala. El colega diputado Urrutia manifestó que yo estaba equivocado en mi apreciación, porque este es un tema que solo afecta, según el diputado Urrutia, a la región de la Araucanía, y yo he tratado de expresar, porque yo me he reunido con la Cámara Chilena de Construcción de otras regiones, de que es un tema país, y que desde ese punto de vista me gustaría que todos conociéramos la realidad de lo que está pasando, los efectos que esto puede tener, qué implicancias puede tener sobre el desarrollo de la política habitacional en el 2021, y por ello nos satisface enormemente que esté aquí, ¿no es cierto?, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en esta comisión, para que lo escuchemos la primera media hora, ¿no es cierto?, de esta sesión, y podamos hacerle las consultas respectivas para ver cómo nosotros nos sumamos como comisión a apoyar aquellas iniciativas que vayan en la línea de no perjudicar ni la empleabilidad, ni menos la posibilidad de que nuestros compatriotas tengan y cumplan el sueño de la casa propia. Por lo tanto, le damos la palabra, entonces, no sé cómo se van a dividir ellos en la Cámara Chilena, señora secretaria, usted por lo menos presencialmente dirija esa parte para ver cómo se ordenan nuestros invitados. Bueno, hago uso de la palabra. No sé si me escuchan. Sí, Perfectamente, Bueno, por favor, si se puede identificar, se lo agradezco. sí. Bueno, muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Mi nombre es Antonio Razzuri, yo soy presidente de la Cámara Chilena de Construcción. Me acompaña Jacqueline Galvez, ella es presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de la Construcción, y Javier Hurtado, que es el gerente de estudio de la Cámara Chilena de Construcción, que va a hacer esta presentación. Y más adelante, presentación que queremos compartir con ustedes respecto a los desafíos que nosotros tenemos como gremio también, y también algunas problemáticas que estamos viendo enfrentados precisamente, como decía el presidente recién, en relación a todo este tema que es el alza de la mano de obra, y también en relación a algunos problemas que hay puntuales con una cierta dificultad en la mano de obra. Pero para poner en contexto esta conversación, nosotros damos cuenta como actividad económica de una fuente de ingreso para 700.000 personas. Yo hice importante saberlo. Y la pandemia nos hizo perder del orden de 450.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Cada trabajador de la construcción, también hay asociados, proveedores, en fin. Y eso provocó un impacto muy importante. Pero hemos reiniciado las obras y está claro que así todo, con el buen plan de desarrollo que hay hoy día, vemos con dificultad que nosotros a fines del 2021 vamos a recuperar esos 700.000 puestos de trabajo. Yo creo que eso lo vamos a dejar para el año 2022. Pero sabemos lo importante que es la construcción en todo lo que significa la reactivación económica del país. Y en ese sentido, vemos con cierta preocupación ante el déficit de vivienda que existe en el país, que nosotros como Cámara estimamos del orden de 700.000 viviendas, la situación que hoy día se está produciendo en los proyectos del DS-49 en relación al alza de los precios de los materiales, y que vaya impactando, digamos, en el caso de la ejecución de los proyectos, las empresas que los realizan,
¿Por qué? Porque las empresas que realizan gran parte, 9 de cada 10 empresas que realizan estos proyectos de viviendas sociales son empresas, pequeñas empresas. Entonces, hoy día alguien podría pensar, y soy muy abierto en decirlo acá, pucha, ustedes pueden estar afectados porque se le aprieta el cinturón, pero no, esto va más allá y va más allá en el sentido de la posibilidad de que realmente esos proyectos se lleguen a realizar. Entonces, esa es una situación muy compleja. Por eso queremos agradecer el tiempo que nos están dando ustedes para poder hacer esa presentación, que vamos a hacer a continuación, y también muy disponibles como gremio, porque el interés nuestro del desarrollo del país va en línea con lo que ustedes también están propiciando. Así que a continuación dejo con ustedes a Javier Hurtado, que va a hacer esta presentación. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para que vean la presentación. No sé si se comparte. ¿No se ha compartido? ¿Tengo autorización para compartir o no? Ahora la tiene. Ahora la tengo ya. ¿Se compartió o no? ¿No? ¿Todavía no? Un segundito. Por mientras, presidente, Sí, Jacqueline va no es relleno, pero por mientras me presento, yo, como lo señaló el presidente, soy presidenta del Comité de Vivienda Nacional de Vivienda, donde agrupamos DS49, DS19, DS10, DS27, 255 y DS1, todos los decretos. El comité que presido agrupo socios que son pymes, son pequeñas empresas y tenemos que salir a levantar fondos a los bancos para poder, y boletas de garantía para poder sostenernos. Ahora sí, se lo señalo porque hoy día no solo se está pensando en este estudio en ver el beneficio de nosotros como pymes, también en las 226.000 familias que van a ser beneficiadas este año, ya que los proyectos que estamos presentando no estarían llegando a financiamiento, no se podrían financiar por sí solos. Si quieres, yo le voy aportando. Bueno, voy a aportar un poco la presentación. Ahora espero que la vean, ¿no? No, ya. ¿Se ve? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Sí, ya. A ver, primero que nada, decir que durante la pandemia, y eso no es un caso, no es solamente en Chile, sino en el mundo entero, se produjeron distintas paralizaciones de distintas actividades, y eso obviamente provocó una contracción muy fuerte de la oferta mundial, ¿ya? Y de materiales, y adicionalmente en los costos de flete. También hubo un problema en el transporte marítimo y los fletes subieron. De hecho, un dato nomás, un contenedor hoy día que valía $1.500 contratarlo, vale hoy día entre $6.000 y $7.000 con el mismo contenedor. Ciertamente hay un alza importante porque se perdió el flujo también del marítimo normal, ¿ya? Y claramente la reactivación de la demanda reciente, digamos, implicó, vamos a ver, algunos problemas de precios, digamos, y implicó también desvío de oferta local, nacional, a los mercados extranjeros. De hecho, por ejemplo, un insumo que es muy relevante en la construcción, que es la madera, ¿ya? La exportación de madera al mercado chino creció ahora un 9%, y en el mercado de Estados Unidos un 48%. ¿Ya? Con lo cual, efectivamente, estamos viendo un problema local en el tema de la madera, porque parece más conveniente exportar madera. ¿Ya? Si uno mira un poco el problema, ¿qué pasó? Durante la pandemia, primero, ¿cierto? La demanda de materiales cayó en la pandemia, obviamente, pero después ciertamente subió muy fuertemente. Y acá vemos las curvas, cómo se ha incrementado la demanda de los materiales, tanto en materiales por menor como por mayor. Y acá hay un caso bien particular. Los materiales por menor aumentaron de forma muy importante
debido principalmente a que hubo también durante la pandemia y pasada la pandemia, hubo mucha gente que arregló sus casas por productos, los 10% de la AFP y otras cosas, se invirtió mucho en eso, con lo cual hubo una demanda muy fuerte y residencial, voy a llamarlo así también, de materiales, lo que hizo que ¿Puedo creciera interrumpirlo? Disculpe, ¿podría, Sí. petición de los parlamentarios, podría retroceder un poco la diapositiva? Ahí. A la anterior, ahí, gracias. Claro, acá está explicando esta diapositiva los saltos en el crecimiento de la demanda por materiales. Como explico, la línea azul fue materiales al por menor, o sea, lo que se vende básicamente en ferretería, en centros como el Sodimac o Home Center, digamos. Esa es la venta que estamos viendo acá. Y en la línea roja es la venta al por mayor, es lo que compran ya grandes empresas en general en cantidades más significativas de materiales. Como ven acá, lo que más crece en la línea azul, que la venta por menor, eso se explica principalmente porque hubo una gran cantidad de personas que, producto de los 10% de la AFP, producto de varias razones, y además de estar en la casa, ocupando la casa en un porcentaje muy alto del tiempo, reparó casas, modificó, hizo muchas reparaciones, y eso implicó también una alza importante de esos materiales, con lo cual, como digo ahí, la demanda creció enormemente. Acá explico básicamente el tema de las familias que arreglaron sus casas. Ahora, ¿qué pasó? Junto con la problemática de la demanda, si uno mira qué pasa con la oferta ahora, ¿ya? La oferta, si bien también tuvo una caída importante, obviamente durante la pandemia, las caídas, las curvas que caen acá, ¿ya? Cuando pasa la pandemia empieza a aumentar la oferta, a crecer la oferta de materiales, pero si uno ve la velocidad de crecimiento de la oferta es mucho menor que la velocidad de crecimiento de la demanda, ¿ya? Y eso se ve en todos los materiales, incluso hay algunos, como es por ejemplo los materiales derivados del acero, o sea, barras de fierro y otras cosas, que todavía sigue siendo negativa la oferta, todavía está cayendo la oferta, ¿ya? Incluso... ¿Viene a buscar? No viene a buscar nada, Ya. Incluso en la línea verde, la madera y otras cosas también, últimamente también cayendo de alguna forma la oferta, producto de la exportación que hay también de madera, ¿ya? Ahora, estas dos cosas que influyen, aumenta la demanda, la oferta no aumenta tanto, pasa la existencia, entonces los stocks de las empresas, si uno ve acá que a partir del año con un stock bastante bueno, ese stock ha ido cayendo significativamente en todo el año 2020, estamos con una caída importante de stock, quizás mejorando un poquito en el margen, algunos stock de materiales no metálicos, como cemento, por ejemplo, pero madera, por ejemplo, sigue cayendo el stock, y ahí eso obviamente es un problema, o sea, que menos stock, o sea, mayor demanda, menor oferta y menor stock. ¿Y eso qué empuja eso? Eso empuja básicamente los precios. Y acá vimos un poco los precios de enero, están las curvas de precio, el índice de precios de materiales de la construcción, acá están en línea roja lo que son para obras civiles, en la línea verde lo que son actividades especializadas, y en la línea azul lo que es la edificación, edificios, casa, edificios. Si uno ve la pendiente de estas curvas, digamos, a partir de la mitad de año 2020 hacia adelante, creciente notablemente. Si uno compara, por ejemplo, el crecimiento del precio de materiales para edificios, ya se da cuenta que el año enero pasado, 2020, la caída es de 1.4, pero enero del 2021 ya 4.6, o sea, de alguna forma ha aumentado como 4 veces el promedio, 3-4 veces el promedio de crecimiento normal de los precios de materiales para edificios. Lo mismo en obras civiles, ya de 2.2 a 2.9, tiene materiales de obras especializadas que también un crecimiento como el doble de lo que venía siendo la tendencia de crecimiento de precios, ¿ya? Acá puse una lista para los que quieran ver, digamos, algunos precios micros, si nos quieren mirar más, ciertamente acá hay varios precios que son relevantes, por ejemplo, los productos metálicos creciendo un 10.8% en enero, los tableros de madera prensada un 11.4%, la madera cerrada un 6.6%, ¿ya? Los productos de plástico, terminaciones, un 7.1%. O sea, ciertamente crecimiento súper relevante, hablando solamente de un mes, nada más. Es importante recalcar, señores diputados, que esta información que se está señalando es bastante austera, porque nosotros tenemos cartas de socios, de proveedores, que llegan al 30% en la subida de materiales. Pero acá estamos viendo, así de incidente. Estamos viendo promedios de los datos que tiene el INE, de datos oficiales, ¿ya? Y que hablan de promedios de todas las empresas, digamos, ¿ya? Con lo cual puede que no sea tan fuerte el impacto, pero efectivamente, como dice ya que voy a mostrar algunas cartas ahí que muestran crecimientos mayores incluso, ¿ya? Bueno, o sea, tenemos acá
claramente esta subida de precios, que tengo, como dije, carta de proveedor, estadísticas del costo de edificación, que maneja la Cámara y la manejamos también, las conoce el Ministerio de Vivienda, las conocen varios Ministerios de las Públicas también, ¿ya? Y con esto estamos viendo alguna forma de ajustar esta subida de precios con un índice polinómico de reajuste de precios que considere todos los materiales, en el fondo para poder seguir las alzas o las bajas de precios, digamos, que en el fondo sea más cercano el costo total de la obra, digamos, producto de todos los reajustes de precios individuales que tienen los materiales. ¿Ya? Acá están las cartas, no sé si se ven bien ahí, pero esta presentación queda para ustedes, así que en realidad ahí pueden verla más en detalle, pero por ejemplo hay proveedores que han renunciado a sus cartas de subidas importantes de precios. Acá tenemos precios sobre el 10%, subiendo algunos, incluso por ejemplo tuberías PVC, 40% alza de precio, importante, mangueras de riego a jardín, 35% alza de precio, ¿ya? Sistema de canaletas de techo, 35% de aumentos de precio, o sea, ciertamente muy fuerte, digamos. En el caso de acá tengo otras más, que están Isarreño y otras más, también son el 10% de subida de precio en muchos materiales, ya son los que están ellos informando de alguna forma a las empresas. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros miramos entonces con estos datos el índice de costo de edificación, que es un dato que manejamos hace muchos años, digamos que vamos siguiendo siempre cuánto cuesta una edificación en sus materiales, digamos cómo va creciendo el costo de la edificación, vemos que ese indicador fluctúa normalmente en torno al 2,8% históricamente. Y ahora vemos que en los últimos meses el promedio ha sido una alza del 8%, en el caso de edificios de altura. En el caso de obras en extensión, conjuntos de casas, por decirlo así, este fluctúa en torno al 3,4%, y hemos visto en los últimos meses fluctuaciones en el promedio del 9,1%. O sea, ciertamente bastante más altas las fluctuaciones del costo de edificación. Ahora, con esto nosotros analizamos un índice polinómico, que en el fondo es un indicador que puede reflejar mejor la variación de precios, un IPC en el fondo para construcción, por mirarlo de una forma más un digamos, como qué costos influyen en una obra. Y acá están las ponderaciones tanto para edificios de altura como de extensión, cómo se pondera cada material. Está también el informe completo de datos para ver también con datos oficiales. Entonces, con esa cosa empezamos a ver los indicadores de precio, y acá vemos, por ejemplo, la evolución del índice de precio para edificación en altura. Los gráficos que están acá, las líneas azules de alguna forma reflejan el índice de precio de edificación en altura, mostrando en el margen saltos muy relevantes en el valor de este índice, de subidas importantes de costo. De hecho, más fuerte que el promedio de los materiales, que sería la línea verde que está en el gráfico de la derecha, ¿ya? Y en la línea roja presenta aceleración en el margen importante. Ahora, si uno ve acá este dato, se da cuenta que comparando el promedio histórico con el cuarto trimestre, digamos, nos damos cuenta que el crecimiento se ha duplicado. O sea, los precios tienen el doble crecimiento del promedio para los edificios de altura. O sea, claramente se ha duplicado la velocidad de crecimiento, y eso es un tema importante. Si lo miramos ahora para extensión, conjuntos de casas, llámese así, lo mismo. Esto ha crecido de un promedio del último trimestre de 5,8, de 0,5 en el histórico a 5,8 en el trimestre. O sea, se ha multiplicado por 12. Así que ciertamente hay un incremento súper relevante. Las casas tienen otra materialidad, tienen mucha madera y otros elementos que hacen que sea mucho más pesado el incremento de precio que han tenido, ¿ya? Esto reflejado por nuestros índices polinómicos, digamos, de todos los valores, digamos, que influyen en este tipo de obras. Bueno, acá está, con todo, entonces, al revisar estos antecedentes, se ve una alza de 5,5% promedio en los costos relacionados con material de construcción para los proyectos de altura y un 9% para los proyectos en extensión. ¿Ya? Eso es lo que se está viendo de los análisis en promedio, digamos. ¿Ya? Esto ha ocurrido más fuerte en los últimos meses que en el principio. ¿Ya? Ahora, si uno, con esta información, ¿ya? Vemos que hay un riesgo súper relevante en la política habitacional, porque pensemos que la política habitacional tiene fijo una variable, que es el precio final. O sea, eso está fijo. Cuando contrata, tiene un contrato con un valor, digamos, y la verdad que al final cualquier cambio en los costos, la verdad que no afecta básicamente a las empresas, digamos, puntualmente que están detrás. ¿Ya? Y acá es importante ver que debemos buscar alguna solución a este tipo que se afectan muy fuertemente la actividad. De hecho, hay muchos proyectos en muchas partes. En febrero acá, este año, se resolvió el inicio de 24 proyectos en 9 regiones, con más de 3.200 familias pertenecientes a 40% más vulnerables. O sea, claramente está afectando a ese segmento, que esas empresas no van a poder construir, no van a poder partir con estas alzas de precios. ¿Ya? Y esto
Realmente eso ustedes saben mejor que yo lo que implica, digamos, que se atrasen estos proyectos ya desde el punto de vista del acceso a la vivienda y desde el punto de vista también del empleo. En esa misma línea, cuando nosotros pensamos en la política habitacional y cómo está activando, cómo está atendiendo la reactivación, son 328 comunas donde está. O sea, no es un tema que esté en un lugar puntual del país. Y por ende afecta a las familias en todo el país. Si nosotros no somos precavidos y atendemos esta situación en forma oportuna, nos vamos a ver a muy corto plazo, no solo con proyectos no iniciados, sino con proyectos que no van a llegar a término. Nosotros tenemos hitos en cada uno de los servicios regionales para que se evalúe el correcto funcionamiento de las obras, pero estos hitos o esta buena gestión de administración que puede hacer el ministerio no va a ayudar a que terminen los proyectos, porque no le va a dar. Esta es una cuenta a la vieja, yo soy constructor. Usted tiene 10 pesos para hacer el tema y hoy día le está costando 12. Estas empresas, que son el 87% que generan la política habitacional, no tienen ese 2, porque, como traté de decirlo al principio, no hay respaldo bancario, no hay respaldo financiero. En los proyectos de S49 y de S27 no tienen una gran caja esas empresas para poder sostenerlo. Entonces vamos a ver afectadas a las familias, primero que nada vulnerables, después a las pymes y obviamente a la reactivación económica. Para solucionar tenemos dos ejes importantes de solución posible, digamos, esto lo conversamos con el Ministerio en su momento, ¿ya? Se proponen dos cosas básicamente en el corto plazo: modificar cierto monto de subsidios para los programas habitacionales, digamos, ¿ya? A través de una resolución fundada por el MIPU, digamos, que ellos vean los números, digamos. Sí, también como modificar los tramos de precio de la vivienda regulada, o sea, en el fondo, si antes valía máximo 900 UF, que sea un poco más, digamos, para poder regular este tramo, porque va a subir, en teoría, en el estricto rigor sube el costo y debería subir los precios, ¿ya? Y esto hay que verlo en dos instancias. Yo diría, en una instancia de corto plazo, que la verdad que hay que hacerlo ya, porque estamos metidos en el problema, y en el largo plazo también se puede hacer, y acá recurrimos nosotros, lo hablamos con el ministro, de fijar los precios en función de estos polinomios de varios productos, en el fondo del IPC real, de la construcción de este tipo de conjuntos, digamos, para que no tengamos esta discusión en el futuro. Si suben los precios, suben ciertas cosas; si se bajan precios, bajan ciertas cosas. O sea, ciertamente es mejor enfrentarse a un índice más completo, digamos, de variabilidad, para no tener que estar discutiendo cada vez que hay alzas de precios, subir los subsidios, y cuando hay bajas, todos nos quedamos callados. Entonces, la verdad que es mejor tener súper claro una fórmula completa, digamos, más completa, para poder tratar este tipo de fenómenos. Claro, finalmente esto va a aportar una transparencia en transparentar la operación de la vivienda subsidiada. Entonces, toda este mito, o quizás así existió en algún minuto, pero hoy día existe la posibilidad de atender esta problemática con una oportunidad de transparentar la operatividad con este polinomio. Ahora, usando el polinomio y usando, esto se lo mostramos también al ministro, y usando los datos de los subsidios, acá, y las fórmulas que salen del polinomio, no voy a presentar las fórmulas, porque una lata matemática es la fórmula, pero eso queda como referencia, las pueden ver cuando quieran, digamos. Acá vemos ¿qué implica esto en el corto plazo? Implica, como dije, construcción de altura sube 5.5%, proyecto de extensión 9%. ¿Ya? Y si lo aplicamos esto en la fórmula completa del subsidio, que es más compleja que solamente un número, digamos, nos da que para el Fondo Solidario de Vivienda, digamos, el precio de venta es 950 UF, para los subsidios 950, da que el subsidio luego reajuste dependiendo si es en altura o en extensión, da una diferencia entre 52 y 85 UF por unidad. Así estamos viendo también el DS10, que es el subsidio rural, ¿ya? El DS1, tramo 1, el DS1, tramo 2, y el DS1, título 2. Están los dos, están todos acá los subsidios uno al uno, y viendo cuánto es el impacto de cada uno, digamos, en cuánto debería en el corto plazo subir los montos para ajustarlos a los crecimientos de costo. Esto, insisto, las fórmulas están, no hay ningún problema de enviarle la información con las fórmulas, con todo esto, con los polinomios, pero para efectos de presentación, puesto que es más latoso, está presentando fórmulas, digamos, complejas, ¿ya? En el mediano plazo, la verdad que lo que estamos pensando es usar de verdad los polinomios, más que usar un número,
usar los polinomios, usar este factor del IPC de la construcción de edificación, por ejemplo, en extensión, el IPC de división de altura, y usarlo efectivamente en los cálculos constantemente para que no tengamos nunca más estas discusiones, porque son complejas estas discusiones siempre, de entrar a justificar números individuales a la alza o a la baja, digamos. Entonces creo que esa es la solución que proponemos de largo plazo, ¿ya? Esto con respecto a la materialidad, ¿ya? El presidente tocó otro tema que también voy a tocarlo muy corto, que es el tema de la mano de obra, que también hemos tenido un impacto importante durante la pandemia. Trabajadores directos, se perdieron 300.000 trabajadores directos en la construcción, más 150 indirectos, pero de los directos, esos 300.000 se han recuperado en el proceso, hasta ahora, digamos, del orden de 150.000 trabajadores han recuperado su empleo, ¿ya? Pero a una tasa muy lenta. De hecho, el último mes, que fue enero, la recuperación fueron 4.000 trabajadores. O sea, la verdad que es muy lenta esa recuperación. Y claramente eso tiene un sentido, ¿ya? Eso tiene un sentido que es complejo de analizar, ¿ya? Tiene sentido que hoy día existe una alternativa bastante relevante para el trabajador también de poder estar hoy día con beneficios de distintos tipos, digamos, que sumado a el crecimiento que ha tenido el trabajo informal, ya que es básicamente reparaciones, ampliaciones, remodelaciones, que son trabajos bastante más informales. No son trabajos de empresa constructora, voy a llamar así, de proyecto de construcción, sino son trabajos más bien de domicilio, de la casa individual, digamos, que ha crecido mucho. También tiene un ingreso importante hoy día por ese tipo de trabajo informal, que hace una cosa muy compleja, que hace que, si uno calcula en promedio, insisto, los promedios contan realidad, no son promedios, pero si uno hace un trabajo en promedio se da cuenta que el beneficio promedio que podrían estar recibiendo los trabajadores, tanto por los distintos beneficios como el IFE, seguro de cesantía, dividendo hipotecario que se le ha postergado, ahorro provisional que han podido sacar de la AFP, está mensualizado, finiquitos que han tenido los que han salido, más trabajo informal, uno puede llegar a un valor que, usando un modelo más probabilístico, pues, que se llama salario reserva, que es un modelo internacional, uno ve que el salario reserva que uno puede calcular, un trabajador de la comunidad está entre 600 y 700 mil pesos. ¿Qué significa eso? Que dado que el salario promedio de la construcción es 527.000, hay una probabilidad de un grupo de esta población, digamos, que tenga un incentivo a seguir de esta forma, digamos, que en realidad puede ser hasta más beneficioso. Y si uno compara incluso con otros sectores, también puede ser alternativo. Entonces, en el fondo, acá hay un tema bastante más de fondo, digamos, que hace que sea difícil revertir el tema de empleo. Estamos haciendo todos los esfuerzos en la Cámara y con las empresas para modificar las condiciones de acuerdo con lo que estos vuelvan. Pero ciertamente hoy día en el corto plazo estamos viviendo una escasez de trabajo importante, y además se viene el tema minero, que todos sabemos que está haciendo bastante bueno, digamos, la minería en Chile. Ya nos pasó en el boom minero anterior que perdimos mucho trabajo por la minería, ¿ya? Es una condición distinta de trabajo. Y ahora estamos viendo que también está ese riesgo potencialmente, ya está, digamos, ya es una realidad que está ocurriendo, digamos, que hace que nos está haciendo difícil poder tener trabajadores en la obra. O sea, son dos temas que son relevantes analizar hoy día. Todo esto, presidente, buscando viabilizar los proyectos. Esa es nuestra necesidad imperiosa hoy día. Tal como lo dijo el subsecretario Guillermo Rolando la semana pasada en una entrevista en el Diario Financiero, el 87% de las empresas que se presentan son pymes. Perdone que insista, pero yo soy pyme. Yo quiero terminar mi proyecto y quiero iniciar los nuevos. Y hoy día, en las condiciones que estamos, es arriesgado para mí, mis trabajadores y a las familias que estoy comprometiendo para que lleguen a término los proyectos. Esa es la presentación, presidente. Eso sería, señores honorables. No sé si quieren hacer alguna consulta. Estamos abiertos. Presidente, tiene que dar su... Ahí está. Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Creemos que ha sido una muy contundente exposición de la realidad que se está viviendo, que se condice en definitiva con lo que yo planteaba la semana pasada por la necesidad de conversar este tema y para apoyar obviamente al Ministerio en las medidas que se vayan a adoptar. Yo creo que hay muchas de las propuestas que aquí han planteado los colegas
o mejor dicho, los dirigentes de la Cámara Chilena de Construcción, que son temáticas que tenemos que abordar y darle el apoyo al Ministerio para que comience a implementarla y no genere estas distorsiones que vayan a perjudicar la materialización de los proyectos de vivienda de los distintos decretos. Así que dejo abierta la palabra, no sé si hay algún colega parlamentario que quiera opinar. El diputado Urrutia está levantando la mano allá. Y el diputado García también, presidente, está pidiendo la Diputado palabra. Urrutia, García y Norambuena. Diputado Gracias. Urrutia tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer a los integrantes de la Cámara Chilena de la Construcción por su presentación y para poder informarnos sobre lo que está ocurriendo en el mercado de la construcción. Por lo que concluyo en esta presentación es que lo que ha habido no es una disminución de oferta de los materiales de construcción como usted sostuvo en la sesión anterior, presidente, sino lo que hay es un aumento de la demanda, producto de un aumento de los ingresos de las familias. Y eso por las razones que todos conocemos. Y como ha habido un aumento de la demanda y la oferta se ha mantenido prácticamente constante, hay un aumento de precios. Esa es la realidad, que es distinto a que haya una disminución de la oferta de materiales de construcción, porque las curvas que mostraron manifiestan que los materiales de construcción están prácticamente estabilizados. Quería precisar eso por la afirmación que usted hizo, presidente, al comienzo de esta sesión. No obstante lo anterior, me gustaría saber, y si las personas de la Cámara pueden informarnos, si este aumento de la demanda, yo entiendo que es bastante similar en todas las regiones y ciudades del país, sobre todo en las capitales de región, y si la disminución o la oferta se ha mantenido estable por razones propias de la pandemia, por problemas de importación de materiales de construcción, porque hay muchos materiales que se producen acá. Algo se mencionó allí, que hay también un aumento de las exportaciones hacia el mercado exterior, China fundamentalmente, y si esto se va a mantener. A mí me gustaría saber qué pasa con la oferta, que fue el tema planteado por usted, presidente. ¿Tenemos problemas de abastecimiento realmente? ¿Esto se va a mantener estable? ¿Vamos a seguir disminuyendo los materiales? Esto, una vez que se normalice los temas de pandemia, ¿vamos a volver a tener un stock adecuado para poder enfrentar esto? Porque según lo que yo concluyo la presentación, y vuelvo a insistir, este es un problema de aumento de la demanda, el que ha hecho subir los precios, porque la oferta se ha mantenido prácticamente constante. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, efectivamente puede tener razón usted en ese punto, pero también debiese humildemente reconocer de que usted señaló que este era un problema solo de la Araucanía y no es solo de la Araucanía, es de todo el país. Yo asumo que a lo mejor pudo haber tenido alguna imperfección en cómo lo planteé, pero igual sería importante que usted reconociera que no es un problema solo de una región por el conflicto de la Araucanía, sino que es un problema que se extiende a todo el país y nos preocupa. Perdón, quizás podemos aclarar algo. No quiero hacer polémica con usted, presidente, me interesa tener la película clara para saber cómo apoyar al ministerio a solucionar el problema. Sí, no hay problema, yo también le tengo mucho respeto, diputado. ¿Quién tiene la palabra? Quizás podemos aclarar algo el punto que está ahí mencionándose, digamos, ¿no? Si nos dejan... Pero después, cuando ya hayan intervenido un par de diputados, después intervienen ustedes de nuevo. ¿Quién tiene la palabra, señora secretaria? El diputado García, presidente. Diputado García tiene la palabra, colega. Tiene que reactivar su audio, diputado. Gracias, presidente. Presidente, la verdad que uno analiza esto es una cosa compleja. Si usted ve en la proliferación que hay hoy día de pequeñas ferreterías en los pueblos y todas con cola esperando comprar en todas partes donde usted vaya, eso significa, yo creo que puede ser una de las alzas. Por ejemplo, si usted ve que se le inyectaron al país 37.000 millones de dólares con el retiro del 10%, indudablemente en todas partes la gente, como había pandemia, empezó a hacer ampliaciones, a reparar sus casas, y lógicamente que esto influyó en el precio de los materiales. La pregunta es si el país está en condiciones de abastecer al
la construcción, me explico, en lo que es madera, en lo que es cemento, en lo que es vidrio, en lo que es ventana, porque puede que suban, pero también tenemos que saber qué opina la Cámara Chilena de la Construcción, si los productores chilenos, los industriales chilenos o los empresarios chilenos están en condiciones de poder absorber esta mayor demanda. Y la pregunta que a mí me interesa, no hace falta ser mago para darse cuenta, pero yo me acuerdo cuando el cemento bajó la bolsa de 42 kilos a 25 y quedaron al mismo precio y que prácticamente el cemento subió un 100%. Acuérdense ustedes que quedó la bolsa lo mismo que costaba la de 42, la de 25. O sea, estos son vaivenes que siempre ha tenido la construcción. Entonces, el alza es preocupante, indudablemente que es preocupante. ¿Y por qué, presidente? Porque la Cámara Nacional de la Construcción nos debiera aclarar si con los valores que hoy día tienen las casas, en cuánto va a influir el alza de esto en los valores que tienen. ¿Alcanza para construir las casas la calidad que estaban haciendo? ¿Va a faltar recursos? Eso me gustaría saber, en vez de discutirlo nosotros. Y cuando alguien decía que era un problema en la Araucanía, indudablemente el 90-80% de la madera sale de la Araucanía, de la región de Concepción y Arauco y Biobío. Esa es la zona donde están las grandes plantaciones. Pero para no ser repetitivo, me gustaría que la Cámara Chilena lo aclarara así, y esto es lo que a mí más me preocupa. Si la industria chilena está en condiciones de abastecer o producir para que no tengamos escasez. Y lo otro que influyó tremendamente, presidente, según mi modesta opinión, en la Cámara Chilena podrá ver, los materiales que se traen de China, por ejemplo. Un container hace 8 meses atrás, un año atrás, costaba $1.800, $2.000 traerlo de China. Hoy día está sobre los $10.000. O sea, también tenemos un alza tremendamente grande en todo lo que es flete, y esperamos que esto no repercuta en lo que más nos interesa como Comisión de Vivienda, es la vivienda social, para que no vaya aumentando el déficit, sino que vaya disminuyendo. Por eso me gustaría que la Cámara Chilena nos aclarara las preguntas que le hice. Nada más, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado René Manuel García, por sus comentarios y opiniones. Tiene la palabra el diputado Norambuena, tengo entendido que lo pidió. Muchas gracias, presidente. Parte de la inquietud que tengo la presentó mi colega García, pero quiero preguntarle a los dirigentes, junto con agradecer su exposición, que nos relata con bastante claridad de la situación que está pasando. Pero tengo la preocupación nuestra siempre, y del país hoy día, la reactivación económica está tratando de buscar todos los mecanismos para recuperar el empleo. Y en la exposición inicial nos mencionaban de que se habían perdido cerca de 700.000 empleos y que han recuperado un poco más de 400.000. Entonces la pregunta en ese tema es ¿cuál es la proyección que ellos ven con la experiencia que tienen a futuro? ¿Y en qué plazos? Y al ritmo de construcción, porque también en la exposición se dejaba establecido de que por los costos de la construcción es probable de que hay proyectos que están en ejecución hoy día y que no pudieran llegar a término y que quedaran abandonados. Entonces, al ritmo del proceso de construcción que ellos tienen, ¿cuántos creen ellos, qué porcentaje de los proyectos con ejecución podrían quedar en el camino y cuál es la solución que ellos ven para que esto no nos pueda ocurrir? Porque entiendo que los dos puntos principales, presidente, que presentaron y que serían una especie como de sugerencia o de petición a las autoridades del Ministerio de Vivienda, que sería modificar los montos del subsidio y modificar los tramos de los precios de vivienda regulada, que es lo que por lo menos logré captar. Por último, presidente, ¿qué incidencia ha tenido? Porque hemos hablado de los materiales de construcción, el costo de la mano de obra, pero ¿qué incidencia ha tenido también en la construcción el costo de los terrenos? Porque esta es una comisión que siempre ha tratado el tema de la falta de terreno en distintos lugares de Chile. Entonces, no sé si eso también ha incidido en la actividad de la construcción. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Norambuena. Ha tocado un muy buen tema, que es el tema también del alza sostenida que ha tenido la pluralidad de los terrenos en cada comuna de Chile. Eso igual ha incidido en que muchas comunas ya sea bastante poco sostenible poder pagar los terrenos a costa del subsidio, que
que es una problemática que viven sobre todo comunas donde el incremento ha sido elevado. ¿Otro colega que quiera pedir la palabra? Diputado Jarpa. Está en silencio. Tiene que reactivar su micrófono, diputado. Y después volver a silenciarlo. Ya, Ahí está, diputado. ahí sí, ya. No, bueno, en primer lugar quiero agradecer la exposición que nos ha hecho la Cámara de la Construcción, y creo que ha sido para nosotros muy importante. Sabemos que una de las cosas, y especialmente en el país, yo hablo por mi región, ha sido la adjudicación de proyectos y de subsidios a través del Ministerio de Vivienda. Y por aquí, por lo que saben, por lo que nos han señalado, tenemos una de las preocupaciones que nosotros podemos tener, justamente qué está pasando con la ejecución y con los llamados concursos de los diferentes programas. Cierto que solamente llevamos dos meses y días de este año 2021, pero creo que sería interesante tener la opinión del Ministerio de Vivienda y de los servicios para saber exactamente cómo se está haciendo la ejecución, cómo están los programas y si hay aporte. Porque precisamente creo que lo que aquí se ha señalado es muy preocupante, y como usted lo dijo, presidente, el único interés nuestro es cómo podemos cooperar con el gobierno para poder solucionar, para poder ayudar en un tema tan apremiante como hoy día la vivienda en nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jarpas. Usted siempre ha sido un diputado, igual que el resto de los colegas, preocupados de los temas de la vivienda en su región. Por lo tanto, yo quiero primero agradecerle, antes de darle la palabra finalmente a la Cámara chilena, agradecerle a los colegas de haberme dado la oportunidad que hayamos tenido esta conversación, porque creo que era importante que nos interioricemos de lo que está ocurriendo. Y si bien con algunos ribetes de diferencia que vamos a tener en algunas materias, lo importante es que el diagnóstico es uno solo, y el que nos han detallado ellos en su presentación. Le damos la palabra a la Cámara chilena para que pueda ir finalizando, después nos aboquemos al proyecto de ley que estamos trabajando. Voy a tratar de ser bien sintético en un poco las inquietudes, pero la primera inquietud, efectivamente, lo que dijimos nosotros, la demanda por materiales crece fuertemente después de la pandemia, después del pico de la pandemia, ¿ya? Por varias razones, digamos que expliqué, pero la oferta crece menos, ¿ya? Y en algunos casos, en promedio, pero en algunos casos, por ejemplo, hormigón sigue siendo todavía caída de oferta, ¿ya? En el caso de las barras de acero todavía hay caída de oferta, lo que es el cemento todavía está positivo. En el caso de otros materiales, como por ejemplo derivados del fierro y del acero, sigue cayendo la oferta, digamos. ¿Ya? O sea, hay caídas importantes en varios materiales en la oferta, ¿ya? En el total puede que ciertas ofertas hayan mejorado, pero todavía hay caída de oferta, y lo que hace más importante es que los stocks, los inventarios cayeron notablemente, y eso afectó los precios, ¿ya? Esa es la razón, la vuelta que hay que darle un poco al tema de oferta y demanda, digamos, de esta industria. Ahora, la pregunta sobre capacidad de abastecimiento de materiales, o sea, ¿qué pasa para adelante? Bueno, yo consultando con los proveedores, en general ellos no ven que haya solución factible en el corto plazo. Ellos están viendo recién que en el segundo semestre se podría estar estabilizando el problema. ¿Por qué? Porque mucho material, salvo quizás cemento que se produce acá, hormigones, pero por ejemplo todos los materiales, el fierro, hay una parte local que es importante, también algo se importa, ¿ya? Y eso depende de precios internacionales, ¿ya? Pero lo derivado de la madera, que es un producto local, ¿ya? Se exporta más de lo que se vende en Chile, o sea, claramente hay mucho más sentido exportar, ¿ya? Y mucho material de terminación es importado, y lo que algún diputado dice, ciertamente vienen mayoritariamente de China, con fletes que han subido en forma tremendamente relevante, de $1.500, $1.800 a $7.000, entre $7.000 y $10.000 el contenedor, o sea, claramente hay una subida importante, y eso no se estabiliza en el corto plazo, porque el reponer los flujos navieros no es un problema solo de Chile, es un problema internacional, es un problema que hoy día está afectando todo el sistema naviero, todo el sistema aéreo, ¿ya? Que no están establecidos los circuitos en forma adecuada, y eso no se va a reponer en el corto plazo porque depende de otros factores de lo que esté pasando en otras partes del mundo, digamos. Y esa es la realidad, que acá tenemos muy poca posibilidad de controlar esa situación. Quiero recordarles que incluso
lo que son cerámicos, por ejemplo, son importados. O sea, todo lo que son los materiales cerámicos, de piso, otras cosas son importados. Entonces, la verdad es que todo eso depende de los fletes, depende de la condición del tráfico naviero, ¿ya? Y los costos justamente internacionales de flete. O sea, creo que ese tema se va a demorar más en reactivarse y por eso los proveedores me dicen que 6 meses por lo menos, de acá al segundo semestre, ellos podrían estar pensando que esto podría estar más estabilizado. O sea, este problema vamos a seguir viviéndolo y fuertemente en el corto plazo, ¿ya? Ahora, la capacidad de la industria para poder cumplir con el valor de la vivienda, eso es muy complejo. La vivienda social en general, acuérdense que tiene un precio fijo, ¿ya? Esto es como cualquier cosa, tiene un precio fijo, te suben los costos a dónde cargamos esa diferencia de costos, el precio es fijo, no puedo variar el precio. Entonces llega un punto, y eso lo va a explicar después mejor Jacqueline, que está trabajando ahí, ella trabaja en una empresa dedicada a eso. ¿Ya? Eso tiene un punto que al final te come el margen, digamos, se puede llamar así, y al final tú cuando te comes el margen, la verdad que no vas a seguir trabajando, no tiene ningún sentido, ¿ya? Ahora, proyectos de ejecución que pueden estar en camino, muchos. Todos los proyectos tienen avance menor en la mitad, por 50%. Son proyectos que... Más el programa de reactivación nuevo de 226.000 familias. Exacto, todo el programa de reactivación está en riesgo, ese es el tema, ¿ya? ¿Qué incidencia tenía el costo de construcción el terreno? Y ahí esa es una pregunta más compleja. Nosotros ya hemos hecho estudios fuertes, nosotros del Banco Central, en que hemos demostrado que el alza de precio del suelo está explicada, perdón, el alza de precio de vivienda en general, está explicada en un 50% al menos por el alza del precio del suelo. El precio del suelo se ha triplicado en la última década, digamos, ha subido notablemente. Y eso la verdad que es un tema complejo, un tema también de política pública. Me encanta que me hagan la pregunta, porque es un tema de política pública. En la medida que limitemos el suelo por un montón de normativas, unas sobre otras, ¿ya? Estamos haciendo cada día más escaso el recurso suelo. Al ser un recurso escaso y una demanda de suelo creciente, porque la demanda por vivienda en Chile todavía es creciente, ocurre que al final eso afecta a precio positivo, sube el precio, y al final hace cada vez menos posible que las personas tengan acceso a vivienda. De hecho, si uno mira la cantidad de personas que tienen acceso a vivienda, de familias que tienen acceso a vivienda del mercado sin subsidio, es menos del 30% de las familias de Chile. El resto, desde el 30 al 100%, el resto sería el 70% restante, la única posibilidad que tienen de acceso a vivienda es vía subsidios, ¿ya? Lo cual es bien difícil de decir, cuando el mercado, más de la mitad, funciona por subsidios, digamos, hay un tema de fondo. Y el tema de fondo acá se llama uno de los temas de fondo se llama suelo. Y ahí hay que buscar una solución de política pública para que no sigamos restringiendo el suelo, el uso del suelo, con políticas urbanas más adecuadas, digamos, que permitan justamente usar más eficientemente el suelo. Creo que ese es un tema importante. Ahora, al tema de los proyectos, dejo a Jacqueline que explique un poco más qué pasa con los proyectos, que se detienen o no, qué pasa con eso. En la operatividad, hoy día, nosotros desde octubre a la fecha hemos estado trabajando con el Ministerio, con reuniones regionales, levantando las inquietudes de cada una de las empresas. Y ahí viendo cómo va avanzando los proyectos, o cuáles se están quedando atrás, o cuáles son los motivos. Y en ese proceso tú tienes inicios de obra que parten con un presupuesto que no es el adecuado. Yo les insisto que lo hago bien en simple. Una cuenta de la vieja, nosotros tenemos un presupuesto de un itemizado que cuesta 100 y hoy día ese itemizado cuesta 105. Y tú puedes partir, puedes avanzar, o puedes, para no quedar sin pega y para no dejar sin pega a tus trabajadores, pero durante el proceso, si no se readecúa ¿cómo se llama? El subsidio, el proyecto, no puede llegar a término. Yo les insisto, tienen visitas de hitos que cada uno de los serbios, y va llevando el estado de avance en forma controlada. Entonces no es un tema de que no haya un control de gestión adecuado, es un tema que no alcanza el presupuesto hoy día en las condiciones que están. Al tener este polinomio, lo que nosotros vamos a hacer es transparentar. Mañana cuando bajen los materiales, va a bajar el valor también del subsidio. Y eso es importante que ustedes, señores diputados, lo tengan claro. Esto va a ayudar a transparentar la forma en que se construyen las viviendas sociales en el país. Gracias.
¿Aló, algún colega que quiera hacer algún otro planteamiento respecto a la intervención de quienes nos han acompañado hoy día en esta reunión? Sí, yo. Diputado Winter tiene la palabra. Muchas Diputado, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a quienes han venido el día de hoy a exponer a la comisión. Muy interesante la discusión que se está dando, porque además estamos explorando otros temas. Y justamente llegamos al tema del suelo y, si no me equivoco, porque la cámara desde acá no se alcanza a notar bien cuál de los dos hombres se está hablando, porque cuando habla la mujer se distingue por la voz, pero creo que era el señor presidente de la Cámara quien comentaba el tema del precio del suelo, y también lo puso el diputado Norambuena correctamente sobre la mesa. Efectivamente, si me permiten un comentario, la semana pasada salió en un reportaje en alguno de los medios de Copesa, no sé cuál, pero digamos medios de propiedad de banqueros, que el precio del suelo en la última década había aumentado el 208%. También fue replicado en Canal 13, también medios de propiedad de banqueros. Entonces, la primera pregunta es si comparten esa cifra, que en la última década el precio del suelo habría crecido en un 208%, si eso tendría impacto en la detención de proyectos en este momento, si el crecimiento del precio del suelo va a tener un impacto en el precio de las viviendas, haciendo que eso se vuelva un mal negocio. No sé si se entiende esa pregunta, que creo que es la central, porque también podría transformarse en un buen negocio. Y lo tercero, si ustedes creen que esa cifra también tiene que ver con el IVA que se agregó en la anterior reforma tributaria, es decir, la reforma implementada durante el gobierno de Bachelet II. Yo diría que en realidad es un IVA a la construcción, más que IVA a la vivienda. Y lo último, y lo más importante a mi juicio, si ustedes creen que la regulación, voy a intentar parafrasearlo, la regulación que restringe la constructibilidad de los suelos es la única razón por el alza de los precios, o ven otras. Porque de acuerdo a la recomendación que se nos hace, que yo creo que explícitamente se hizo una recomendación de política pública que tiene que ver con aumentar la constructividad de los suelos mediante hacer regulaciones menos estrictas o regulaciones más razonables, como se quiera, eso tendería a bajar el problema. ¿Habrá otras políticas públicas que nos puedan llevar más directamente a una baja de los precios? ¿Cómo? O sea, Estación Central se trata de aumentar la oferta, digamos, con restricciones que no... Estoy respondiendo al diputado Urrutia, ¿eh? No incluyan eso en mi pregunta. He dicho, señor presidente. ¿Respondo? Señor presidente, ¿respondo? Para hacer una aclaración, la mayor parte de la respuesta la está haciendo Javier Hurtado, que es el gerente de estudio de la Cámara. Sí, por supuesto. Que está sentado. No, Sí, Javier. Sí, quiero... A ver, el tema que tocamos del precio del suelo que acaban de preguntar es un tema súper relevante y lo hemos estado discutiendo en los últimos 5 años. Hay un centro de informes que hemos hecho nosotros, ha hecho el Banco Central, ¿ya? Y efectivamente, lo primero que decir es que efectivamente lo que dicen los bancos y lo que dice el diputado es cierto. Los precios en promedio han subido en más del doble, más de 2 veces, digamos, en la última década, y en las zonas más demandadas, por decir, centros o pericentros de las ciudades, ha subido más de 3 veces. O sea, la verdad que son alzas significativas en el aumento del precio del suelo. Ahora, el alza del suelo es porque si uno analiza la evolución de cómo han aumentado los requerimientos de vivienda en Chile en los últimos años, en los últimos 50, de 1 millón a 6 millones de viviendas como crecido. O sea, ciertamente hay una presión muy alta por vivienda, y eso hay una presión importante por demanda. Y en el caso de los suelos, hay una reducción de suelos. O sea, en el fondo hay poco suelo urbano donde poder construir los requerimientos de oferta, y de ese poco suelo urbano que hay donde hacer los requerimientos de oferta tiene muchas limitaciones. Hay muchos ejemplos bastante conocidos en Chile de terrenos con limitaciones, no se puede construir en altura, densificación y otras cosas, ¿ya? Pero son pocos los terrenos urbanos que están realmente urbanizados. De hecho, si uno analiza, por ejemplo, región metropolitana, por decirlo región, ¿ya? El 100% del área urbana
El área urbana que tiene una condición deseable, adecuada, voy a llamarla demandada de suelo, es entre el 20 y el 25% del territorio, ya que tiene infraestructura urbana, tiene acceso a servicios y otras cosas. El resto del territorio, siendo urbano, no tiene accesos adecuados ni infraestructura urbana adecuada. De hecho, la pregunta final, acá, ¿es solamente aumentar densidad, altura y otras cosas? No, no es solamente eso. Creo que la densidad y la altura hay que estudiarla. Hay lugares en los cuales se puede incrementar. Insistimos nosotros que en los bordes, por ejemplo, los metros o en las áreas o las vías de transporte más relevantes, uno puede densificar porque hay movilidad. Probablemente en lugares que tengan menos capacidad de vía no lo puede densificar tanto, pero ciertamente hay que estudiar la densidad en función de los espacios públicos. Pero una política pública adicional es que los espacios urbanos tengan una condición urbana mínima, al menos, de infraestructura urbana. Llámese eso, calles pavimentadas, veredas pavimentadas, luminarias, lugares para botar la basura, áreas verdes, adecuadas, y además ¿accesos a qué? A colegios, a jardines infantiles, hospitales y otras cosas. Si no tienen todo ese conjunto de infraestructura y accesos, puede ser un lugar urbano, pero no es un lugar deseable urbanamente, con lo cual no hay demanda sobre ese lugar. Entonces acá hay dos políticas. Una, densificar donde corresponda densificar de acuerdo a un plan urbano adecuado, en que haya buen espacio público, que se estudien todas las... No se hagan cosas malas, que se haga bien esa densificación, ¿ya? Y dos, extender la zona urbana con un criterio mínimo de calidad urbana a todo el territorio urbano. Y tres, dentro de ese tema, que es un tema que también hemos conversado con ustedes, creo, con gente de la Cámara, es el tema del agua. Hay un porcentaje importante de las áreas urbanas de Chile, como el 30% de las áreas urbanas de Chile no tienen concesión sanitaria. O sea, ¿cómo va a explicar usted un presidente de una área urbana que no tiene una condición sanitaria, una concesión sanitaria? No hay agua. Entonces, la verdad que acá hay otra cosa que es importante, es que las áreas urbanas, cuando existen como áreas urbanas, una condición sine qua non, es que el área urbana, por ser urbana, tiene que tener acceso a agua potable y alcantarillado, si no es urbana. Entonces, la verdad que acá hay política, desde el punto de vista de urbanizar en muchos territorios que hoy día es urbano, pero no es urbanizado, ¿verdad? Y que en realidad hay que mejorar el estándar mínimo urbano, y eso hace que de alguna forma tengamos mucho más espacio donde poder construir y donde poder generar demanda, con lo cual al generar esa posibilidad aumentamos mucho más la oferta posible de constructibilidad en toda la ciudad, y eso, por razones obvias, va hacia la baja de precios. Hoy día, tal como están las cosas, estamos viendo aumentos de precios todos los años, incluso durante la pandemia, que se paralizó la actividad. Vimos puntualmente en algunos municipios algunas pequeñas bajas de precios en algunas cosas, en algunas ofertas puntualmente, pero ya hoy día, vean los precios hoy día, todos están subiendo nuevamente. ¿Por qué? Porque la condición de fondo, que es estabilizar la oferta urbana con la demanda urbana, digamos, no está estabilizada. Hay restricción de oferta y eso es grave. Eso nos está llevando a incrementos importantes de precios. Un estudio nuestro mostró que la relación precio-ingreso en Chile es más o menos 7,5. ¿Qué significa eso? Que se requieren 7,5 años de ingresos promedios para poder comprar una vivienda promedio. Eso es malo en todas partes del mundo. Estamos más caros que Australia, que las ciudades importantes australianas, que las ciudades europeas. Pero ciertamente hay un problema de que somos caros en relación a los ingresos, producto principalmente, uno de los temas es el precio del suelo, digamos, y esta poca disponibilidad de suelo urbano adecuado que sea demandable, que sea deseable para poder construir. Pero ahí están los temas que hay que discutir, los temas de fondo futuro, el tema de la vivienda en Chile en general. Solo para sumar, son 344 proyectos los que están sin inicio a diciembre del 2020. ¿Cuántas viviendas? 61.000 viviendas, o sea, 61.000 familias, que estarían a diciembre sin inicio. Así que a mí me gustaría, por favor, señores diputados, que nos centráramos en esto, y si ustedes tienen más dudas, estoy a su disposición como presidenta del Comité de Vivienda, donde tenemos información de las 18 delegaciones del país, porque es una situación grave. Presidente, una precisión. Gracias. Presidente, ¿puedo hacer una precisión muy menor? Sí, por supuesto, diputado Vinter. Sí, no, lo que pasa es que doña Jacqueline plantea que son, entiendo que 344 los proyectos que están parados, pero me gustaría si nos podría comentar cuánto es lo normal, porque me imagino que siempre hay proyectos parados. Entonces, si me lo podría comparar
ya sea con el mismo periodo del año pasado o algo así. O sea, si hay un aumento en el paro, porque esa cifra, para quienes desconocemos la materia, solita así no nos dice mucho. Diputado, no tengo en este minuto ese dato para entregárselo, pero estamos tratando de reactivar el país y por eso estamos trabajando desde octubre, como le decía, a la fecha, semanalmente con el Ministerio para estar detrás de cada uno de los proyectos. No lo tengo en este minuto, se lo podemos hacer llegar lo antes posible, pero no lo tengo. Pero usted lo considera que es mucho. Es mucho. Es mucho, sí. Debería ser casi el doble. En general, según nuestro análisis de vivienda, en general, cuando se adjudica una vivienda social en su construcción, estoy hablando, se adjudica la construcción, ¿ya? En general no paran, o sea, parte de son más o menos rápidas, porque acuérdate que una vez adjudicada, y es una cosa bien importante, una vez adjudicada una obra, a ti te llega el cheque, te pagan la obra una vez terminada. Entonces tú como constructor, en el momento que te entregan la obra, tú tienes que financiarte en el sistema financiero para ejecutar la obra, porque el pago, el subsidio pagado que llama el ministerio, ocurre cuando hay una recepción municipal de esa obra, o sea, está terminada. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando me adjudico algo y parto, debo ser muy rápido para tener el cheque de vuelta que me pague la obra. O sea, el incentivo es para andar muy rápido. Por lo cual es muy probable, es muy típico que una vez que parten es rápido el proceso. ¿Ya? Esa es la realidad. O sea, ahora que estén paralizados es un problema. Y como hoy mayormente, y recalco hoy, mayormente el 87% de las empresas somos pymes, tú necesitas darte continuidad en tus trabajos, para tu gente y para ti. Entonces, es fuerte el número y por eso estamos trabajando junto al Ministerio en hacerle seguimiento a cada uno de los casos. Yo quisiera, como presidente de la comisión, agregar solamente respecto a esta pregunta que ha hecho muy bien el diputado Winter, que en un periodo normal, yo me atrevo a señalar que 1/3 de lo que hoy día se está dando como una cifra de proyectos que estén en riesgo de no materializarse. Entonces, porque generalmente son por problemas de otro tipo. Hoy día los problemas son mucho mayores porque implican, como aquí se ha exteriorizado, alzas considerables en los proyectos mismos, y hay muchas constructoras que hoy día no tienen las herramientas para poder abordarlo con lo que ha ocurrido hoy día en el país. Pero en fin, queremos darle las gracias a la Cámara Chilena por su exposición. Muchísimas gracias de verdad. El día miércoles próximo vamos a estar con el ministro, vamos a abordar estos temas y le vamos a plantear también algunas sugerencias, apoyar algunas sugerencias en las que ustedes nos han entregado el día de hoy. Un placer y muchas gracias por la invitación. Estamos a su disposición. Salió el tema urbano en la conversación. Creo que tenemos harta información. Me encantaría que cuando haya tiempo, ustedes tengan el tiempo adecuado, poder abordar a lo mejor los datos del tema urbano. Lo tengo separado hasta por tipo de familia, digamos. ¿Ya? Y creo que es una discusión que es bien bonita de para adelante porque es una solución futura, digamos, del tema urbano en general. Nos ofrecemos como Cámara a estar disponible al requerimiento de ustedes cuando se les ofrezca. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Señora secretaria, sigamos con la tabla. Tenemos un segundo punto en la tabla, que es el tema del proyecto de ley. Usted ordene, por favor, esa discusión. Presidente, estamos convocados hasta las 4:30. Entonces, ¿le parece si vemos hasta donde alcancemos el artículo 1, que hay una indicación? Por supuesto, partamos nomás para... Partamos nomás. Yo me estoy con una tarea. Presentar indicaciones. ¿Hubo indicación que se presentaron los plazos establecidos en la última reunión? Sí, presidente. Hubo 3 indicaciones presentadas, pero el diputado Urrutia quiere la palabra, ¿no? Por supuesto, diputado Urrutia, usted siempre va a tener la palabra en la comisión. Gracias, presidente. Mi compromiso en la sesión pasada, que me solicitaron leer las indicaciones, o más que las indicaciones, los comentarios que hicieron de la Asociación Chilena de Municipalidades, un juez de policía local, y otras personas que vinieron a exponer a la comisión y que no todos habían tenido la oportunidad de leer. Yo hice un pequeño resumen, no sé si usted lo quiere que se lo exponga, cuáles son los principales comentarios, aprensiones o sugerencias que hacen las distintas personas que las hicieron durante las sesiones previas a entrar a votar en particular este proyecto.
La primera, hice una indicación que ya la presenté, es la primera que hicimos, que la firmamos con los diputados Norambuena, Karen Luc, Sergio Bobadilla y quien quiera sumarse, que es una precisión que pidió una de las personas, entiendo que fue, ya me voy a acordar, pero una persona que pidió que precisáramos que no solo se trataba en el artículo 1 de regular la publicidad vial, sino que además había que establecer cuáles eran las limitaciones o restricciones o impedimentos legales y cuáles eran las sanciones y prohibiciones que tenía. Ese era el objeto de la ley. Si me permite leer la indicación, secretario. Sí, por supuesto. Tíralo nomás. La indicación reemplazaría el artículo 1 que ustedes tienen, que dice objeto. La presente ley tiene por objeto regular la instalación de elementos publicitarios. Ahí es donde hay que intercalar y decir la presente ley tiene por objeto establecer requisitos, limitaciones, prohibiciones y sanciones con el propósito de regular la instalación de elementos publicitarios. Esa es una sugerencia hecha por algunas de las personas que vi. Bueno. Sino que yo resumí en 7 puntos todas las indicaciones que habían en las diversas presentaciones, para que más o menos ustedes tuvieran contextualizadas cuáles son, porque vamos a tener que hacer más indicaciones. Yo no alcancé a hacer más, ni alcanzamos con Sergio ni con Iván a analizar el proyecto en profundidad, lo vimos someramente. Entonces, hay unas que van a entrar más tarde porque son el artículo 18, 19, si no me equivoco, y 20, que tienen que ver con las multas y las sanciones. Está en el título 4, así que yo creo que todavía podemos, es de las últimas, de las infracciones y las sanciones, así que los dejamos para más adelante. Pero otra de las indicaciones importantes es que hay que fomentar y exigir con un determinado plazo la dictación de ordenanzas municipales relacionadas con aspectos visuales, de seguridad vial, de belleza escénica o paisajismo, que actualmente la ley de rentas municipales no está considerado en el artículo 41. Al mismo tiempo se exige que haya coherencia entre las diversas leyes que tratan este problema, entre ellas la Ley General de Urbanismo, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los instrumentos de planificación, la Ley de Rentas Municipales. Entonces, lo que se pide es que haya coherencia normativa, y en eso el estudio de las indicaciones que hagamos tienen que ser coherentes entre los diferentes cuerpos legales que existen. Hay acuerdo entre todas las personas que el objetivo fundamental de este proyecto es la protección de la vida y el cuidado al medio ambiente. Ese es el objetivo y todos están de acuerdo, tanto el representante del Ministerio de Transporte y todos los que han expuesto, que aquí hay que proteger la vida y cuidar el medio ambiente, por eso se refieren también a belleza escénica y paisajística. Hay otras sugerencias que tienen que ver con la estandarización de los formatos de los elementos publicitarios, que tienen que ver con la dimensión, la altura, la luminosidad y otros aspectos de carácter técnico, que también se sugiere que no estén en la ley, pero que se establezcan a título general y se definan en la ordenanza respectiva. Obligando y dándole un plazo a la ordenanza, porque hoy día la ley de rentas 2 municipales establece que debe hacerse una ordenanza, pero son muy pocos los municipios que la han hecho, porque no se le dio un plazo. Entonces habría que darle un plazo perentorio, un plazo de 6 meses, no sé, generalmente se prorrogan estos plazos, pero que se le exija un plazo. ¿Qué más? Artículo incorporar la expresión. Bueno, el tema de la preocupación de algunos por aquellos aspectos que tienen que ver y separar esta ley, claramente lo que tiene que ver con la publicidad que se hace en caminos públicos, bajo tuición de la Dirección de Vialidad, y aquellos que se producen dentro de las ciudades, dentro del límite urbano, porque la aprehensión es que los criterios que establecen las direcciones de vialidad o el MOB son criterios muy distintos a los que se deben tener al interior del límite urbano, al interior de las ciudades. Meter a vialidad dentro de la ciudad es como un elefante en una cristalería, por ahí me dijo alguien. Y que deben ser, además, esa otra indicación reiterada, que los municipios siguen siendo los administradores de los bienes nacionales de uso público y que deben ser ellos los que tengan la responsabilidad de administrar, de establecer una ordenanza e interpretar la ley para aprobar
Siempre algunos lo proponen que sea a nivel regional, otros a nivel provincial, pero la mayoría establece... Bueno, sí, yo creo que se puede. Y reiterativamente, toda publicidad que se autorice debe ser compatible con el paisaje, proporcionar una comunicación eficaz, con calidad de diseño, ser limitada en el tiempo. Eso es otra sugerencia bien importante, que la publicidad no puede ser eterna ni otorgarse un permiso indefinido, debe tener un plazo en el tiempo. La estandarización de los formatos, ya lo dije, pero también lo repite otra persona. En general, esas son las indicaciones. Ahora hay que ordenarlo un poco para ir dentro de los 4 títulos que tiene la ley. La ley, como ustedes saben, tiene un título preliminar, que fundamentalmente son definiciones, y hay 4 títulos. El título primero tiene que ver con permisos de instalación, el segundo que crea un registro nacional de avisadores, el tercero que tiene que ver con las características y requisitos que debe tener la publicidad, el cuarto es de las infracciones y sanciones, ahí es donde está la sugerencia del juez de policía local, y el título final tiene que ver con los plazos y reglamentos que se establecen para esta ley. Es todo cuanto puedo informar, presidente, y quedo a su disposición. Muchas gracias, diputado Urrutia. Señora secretaria, en función de lo que dice el diputado Urrutia, ¿cómo procedemos? A votar, presidente, si le parece, empecemos a leer el artículo. ¿Qué hora es? Son 4:23, sí. A leer el artículo 1, y como es una indicación complementaria al artículo, podríamos votarlo junto con la indicación. Voy a dar paso al artículo, a la lectura. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la instalación de elementos publicitarios destinados a captar la atención de quienes transitan por un camino público o vía urbana, o de quienes concurren a un espacio público, a fin de velar por la seguridad vial y de minimizar el impacto que dichos elementos generen en su entorno. En ese inciso, los diputados Urrutia, Bobadilla, Luc y Norambuena presentaron una indicación para intercalar entre las expresiones objeto y regular la siguiente oración: establecer requisitos, limitaciones, prohibiciones y sanciones con el propósito de... Después de objeto, entonces, ¿qué haría? La presente ley tiene por objeto establecer requisitos, limitaciones, prohibiciones y sanciones con el propósito de, y ahí sigue, regular la instalación de elementos publicitarios destinados a captar, y ahí hasta el final del inciso primero. Ese es el inciso primero. ¿Eso es lo primero que tenemos que votar? La indicación y el inciso primero, presidente. Ya, vamos. Votemos la indicación entonces separada. ¿Separada? Sí, porque no, la indicación de Urrutia. Sí, la votamos entonces en conjunto con el inciso primero. Ya, estamos. Ya, Votémosla. Diputado Bobadilla. A favor. Le voy a dar los micrófonos, presidente, a todos para que se puedan, para Por que favor. vayan A ellos todos. mismos reactivando su micrófono. Diputado Calisto. Ahí está, pero no puede, parece que no lo puede. Ahí. Diputado Calisto. A favor. A favor. Gracias. Diputada Castillo. Diputado García. Señora secretaria, adhiero también a la indicación y voto a favor. Gracias, diputado García. Gracias a usted, Claudia. Diputado González. Diputado Jarpa. A favor, doña Claudia. Gracias, diputado. Diputada Luc. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Winter. A favor con reparo. Presidente. A favor. Nueve a favor, presidente, unánime. Entonces el inciso primero del artículo primero más la indicación de los diputados que ya mencioné. Inciso segundo, para tales efectos, las instalaciones de elementos publicitarios deberán contar con las autorizaciones y permisos que les sean exigibles. Alan, tráelo.
¿Perdón? Perdón, Cumpliendo- Ya, no importa. Cumpliendo con los requisitos y prohibiciones que para cada caso se establecen en esta ley y en las normas reglamentarias que al efecto se dicten. No sé si les parece Unánime. eso, con la misma Unánime. votación entonces. Unánime. La misma otra. Ya. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica respecto de los elementos publicitarios que pueden ser vistos desde A. Caminos públicos situados fuera de los límites urbanos. B. Vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos por decreto supremo. C. Vías públicas urbanas que no correspondan a caminos públicos. D. Otros espacios públicos urbanos tales como plazas y parques. Hay una indicación del diputado Winter para agregar una letra E del siguiente tenor: el interior de unidades habitacionales, bien sea de forma directa o indirecta. Sugeriría que el diputado Winter explicara su indicación, por favor. Sí. Sí, muchas gracias, presidente. Yo presenté, no sé si 4 o 5 indicaciones, pero todas tienen el mismo espíritu, así que las voy a explicar todas en este momento. En mi distrito hay un problema bastante grave con respecto a las luminarias, que no es exactamente o que no está suficientemente contenido en la letra de este proyecto de ley, que tiene que ver con el interior de la casa. Les voy a poner el ejemplo en Vicuña ¿Me da Maquena. un segundo, diputado? Sí, claro. Para pedir autorización 5 minutos de extensión de la reunión. 5. 5, nada más. Nada más de 5. 16:35 Ok. cerramos. Ok. Ah, ya. Ya, Sí. Le perdón, hacía la diputado. campana. Ya. Por ejemplo, en la calle Vicuña Maquena, que separa a las comunas en la parte en que separa a las comunas de Macul con San Joaquín, en Vicuña Maquena con Benito Rebolledo, hay uno de Publimet y hay otro de Masiva en Vicuña Maquena con Capitán Prat. Hay en total 600 departamentos que durante toda la noche, en los últimos 5 años, tienen la luminosidad justo de frente. Inclusive hay una torre que tiene a 800 metros el cartel publicitario y aún así es prácticamente imposible dormir dentro de ese departamento. Han llegado a situaciones tan complejas como vecinos que de noche, en la angustia y sin una premeditación ni planificación, concurren a intentar desactivarlo por la fuerza solamente para poder desenchufarlo, solamente porque la guagua no puede dormir, ¿ya? El problema es que estos letreros se instalaron justo después de que los departamentos fueron vendidos, lo cual genera además un detrimento en la calidad de la propiedad, porque no se puede utilizar la propiedad para el uso original y natural para el cual está destinado, que es habitarla, ¿no? Entonces quise incluir este potencial problema que quizás se da en sectores hiperurbanos para que también esté regulado y para también los municipios tengan que responder y hay una regulación: cuánta luz, cuántas horas, cuánto dura el permiso, etcétera, y incorporar el problema de la luz dentro de la casa o inclusive de la habitación. Ha clarificado la indicación que ha presentado el diputado Winter. ¿Cómo procede, señora secretaria? Está pidiendo la palabra el Está diputado pidiendo la palabra, señor Casitúa. Ya. Mire, presidente, no sé, ¿me dio la palabra? El señor Casitúa. No, pero el diputado Urrutia, no, sí, yo también quisiera hacer algún Porque la comentario, palabra pero soy yo, don Gonzalo. por supuesto, por supuesto. Tiene la palabra usted, señor Casitúa, después vamos con el diputado Urrutia. Muchas gracias, presidente. No, solamente comentar que en el proyecto de ley contiene algunas disposiciones relacionadas con la luminosidad de las pantallas electrónicas, y de hecho en el artículo 10, letra B, señala que los elementos publicitarios que cuenten con un sistema de iluminación o autorreflexión que contengan pantallas con tecnología no podrán emplazarse en las zonas residenciales exclusivas. Y después dice que los que sí se pueden emplazar deberán cumplir con la intensidad luminosa máxima diurna y nocturna que al efecto se determine mediante reglamento. Entonces, en ese sentido, entiendo que el proyecto tiene alguna preocupación en ese sentido. Las indicaciones del diputado Inte yo creo que van en esa misma línea. En este artículo no tanto, pero en otro me quedó alguna duda respecto de cómo se controla, porque dice que pueda ser visto nomás, pero bueno, visto en qué características, con una determinada luminosidad, con un determinado tamaño. Yo entiendo que se refiere a aquellos que afectan, porque la luz llega hasta dentro de las unidades. Pero claro, ahí quizás es entrar en algo que es un poco más reglamentario. Pero
era solamente para transmitir que entiendo que el proyecto aprobado en primer trámite tiene alguna preocupación en esa línea y que básicamente hay que quizás darle una vuelta con más detalle. Eso, presidente, muchas gracias. Presidente. Yo gracias, diputado Urrutia. Presidente. ¿Sí? Presidente. Perdón. Después me da la palabra. No, perdón. Diputado Urrutia, después de René Manuel. Sí. Gracias, presidente. Sí, yo quería decir lo mismo que dijo el señor Gacitúa, que la ley o el proyecto de ley contempla los temas de luminosidad, pero yo entiendo que el diputado Winter, estamos en el artículo 2 recién, lo que quiere establecer es que quede en el ámbito de aplicación del proyecto de ley, que es lo que define este artículo. Así que a mí me parece bien que sea incorporado, es una preocupación legítima y la ley lo recoge, el proyecto lo recoge. Y más adelante establece ciertas normativas y da al reglamento que se preocupe de establecer los límites de luminosidad. Ahora, no sé si decir, y ahí habría que verificarla, precisar la redacción, bien sea de forma directa o indirecta. ¿Qué quiere decir con eso? Porque a lo mejor puede ser demasiado limitante establecer en términos tan generales que sea de forma directa o indirecta. Sí. Entonces, ahí a lo mejor podríamos precisar, pero estoy de acuerdo con el espíritu de la indicación, totalmente de acuerdo. Gracias. El diputado García quería la palabra, presidente. García, ya. Gracias, presidente. Presidente, quiero decir, antes de decir esto, si se votó si se votó su presidencia, quién eran los candidatos, porque yo no me podía conectar a internet, tuve un corte de luz aquí, y donde estoy después que ya llegué 20 minutos atrasado. Pero bueno, me gustaría saber quiénes fueron los candidatos. Presidente, después me contesta eso, pero me gustaría una sola cosa. Así como los ruidos molestos de los vehículos tienen que tener 80 decibeles y hasta ahí se permite, a lo mejor hay una medición de luz que permite cuánto es lo que es tolerable para que una persona pueda dormir tranquila y no haya problema. A lo mejor el señor don Gonzalo puede tener algún marco, alguna, ¿cómo se llama? Una escala de luminosidad que nos pueda servir para que más o menos equipararlo, porque si sabemos que 80 decibeles de ahí para arriba ya es insoportable, hasta 80 se pueden tener los vehículos, y todo el cuento. A lo mejor aquí tenemos que tener una luminosidad, por decirte, 20 a 100. Si los 20 lo permitido lo máximo, bueno, nos quedaremos con eso. Eso me gustaría, presidente, porque ya son las 16:36 y que la otra sesión nos trajera para hacerlo concordar con todos los artículos que el diputado Winter, me parece muy buena la indicación, hacerlo concordante con todos los artículos que vamos a tener en el tema de la luminosidad. Nada más, presidente. Gracias, diputado. ¿Contra quién compitió, presidente? Me gustaría saber. ¿Contra quién compitió? Presidente. Diputado García, nosotros nos pusimos de acuerdo que usted no iba a llegar a la sesión para que yo ganara. La verdad que competimos con el diputado Ruti y fue una competencia muy leal. Un abrazo grande. Es que fíjese, aunque le parezca raro, presidente, le tengo mucho aprecio, así que el diputado Urrutia y usted, me hubiera gustado más Urrutia, pero usted lo respeto igual y voy a trabajar con usted del brazo, como lo hemos hecho siempre. Un abrazo gigante, que esté muy bien. Cerramos la sesión habiéndose cumplido el objetivo de la misma. Continuamos el próximo día miércoles. Muchas gracias, estimados colegas y señora secretaria. Muchas gracias a usted, a la señora abogada también.